Jamás serás médico. Retumbó la voz en aquella aula helada, mientras las risas de mis compañeros me envolvían como un eco interminable. Cada palabra me atravesaba el pecho como un cuchillo. Pero lo que más dolía no eran las burlas, sino la mirada de desprecio en sus ojos. Era él, el profesor al que más admiraba, el que, hasta ese momento, representaba todo lo que yo aspiraba a ser. Me llamo Álvaro Sánchez. Nací en el barrio de Triana, en Sevilla. Mi padre trabajaba en los muelles del puerto. Mi madre, limpiadora en casas ajenas. Desde que tengo memoria, supe que el mundo no nos pertenecía. En nuestro pequeño piso de 2 habitaciones, el dinero apenas alcanzaba para la comida, y el único lujo era un viejo transistor por el que mi madre escuchaba radionovelas. Pero yo soñaba con el Hospital de la Macarena, con pasillos blancos y batas inmaculadas. Veía a los médicos como héroes, magos que arrancaban a la muerte de sus garras. Cuando mi madre enfermó de una neumonía grave y un joven residente le salvó la vida, mi destino quedó sellado. Sería médico. No importaba lo que costara el instituto. Sin embargo, fue un campo de batalla. Mi ropa usada, mis libros heredados, mi acento de barrio, todo me convertía en blanco fácil. Y aquel día, en clase de biología, cuando compartí mi sueño en voz alta, el profesor Fernández soltó una carcajada que se extendió como fuego en la sala. Me dijo: «Tú con suerte serás barrendero, muchacho. Deja de soñar». Las carcajadas tronaron. Me ardían las mejillas, pero tragué el nudo en la garganta. Aquel momento no me rompió, me encendió por dentro. Salí de clase con el corazón en llamas y una promesa silenciosa: algún día me vería con esa bata blanca. Algún día le demostraría que estaba equivocado. Esa misma noche, mientras fregaba platos en un bar para ayudar en casa, repasaba en voz baja los nombres de huesos, músculos y órganos. Mi jornada no terminaba con el turno. Comenzaba cuando los demás dormían. Robaba horas al sueño, al cansancio, al desaliento. Y en cada página que estudiaba, escuchaba de nuevo aquella frase: «Jamás serás médico». No sabía entonces cuánto me costaría ese camino, ni cuántas veces tendría que morder el polvo antes de levantarme. Pero tampoco imaginaba que el día en que mis manos sostuvieran un bisturí, esas palabras volverían a mi mente en el momento más inesperado. Habían pasado 2 años desde aquel día en el instituto. Contra todo pronóstico, aprobé la selectividad con una nota que ni yo mismo podía creer. Mi madre lloraba de alegría. Mi padre me abrazaba en silencio. La carta de admisión a la Facultad de Medicina de Sevilla llegó como un rayo de luz en medio de nuestra rutina gris. Pero la universidad no era un sueño, era una prueba de resistencia. Las tasas, los libros, los desplazamientos, todo era un gasto inalcanzable para nosotros. Decidí que trabajaría de noche para costearme los estudios. Encontré un empleo en un hospital privado, limpiando quirófanos después de las operaciones. No ganaba mucho, pero bastaba para comprar los manuales de segunda mano y pagar el transporte. El primer día que entré en un quirófano vacío, con las luces apagadas y el olor a desinfectante en el aire, sentí que rozaba el futuro. Tocaba con las yemas de los dedos las mesas metálicas, los monitores, los bisturís, soñando con el día en que serían mis manos las que salvarían vidas allí. Durante las mañanas asistía a clase. Por la tarde estudiaba en la biblioteca y por las noches limpiaba. Dormía 3, 4 horas como mucho. El cansancio era brutal. Algunos días apenas podía mantener los ojos abiertos.
Los compañeros de clase no tardaron en notarlo. Mientras ellos organizaban cenas, viajes y reuniones, yo vivía en un ciclo interminable de trabajo y estudio. Las miradas de condescendencia comenzaron a llegar. Los comentarios susurrados en los pasillos. Pobre chaval. Así no va a durar ni un semestre. ¿Has visto esas ojeras? Va a reventar en cualquier momento. Al principio, intentaba ignorarlo, pero la presión era constante. Las primeras notas no fueron buenas. Me faltaba tiempo. Me faltaba energía. Empecé a dudar. Quizás el profesor Fernández tenía razón. Quizás no estaba hecho para esto. Quizás los médicos nacen en otro mundo, no en barrios como el mío. Una tarde, mientras fregaba un pasillo, escuché dos voces detrás de la puerta del quirófano. Eran dos médicos mayores. No me vieron, pero escuché cada palabra. El muchacho ese de primero, el que limpia por las noches, no llegará a cuarto. Esta carrera no es para pobres. Es para los que pueden dedicarse en cuerpo y alma. Sentí un nudo en el estómago. Apoyé la frente contra la pared. El cansancio me pesaba como una losa. Por primera vez en meses, las lágrimas me vencieron. Pensé en rendirme. Pensé en volver a casa, decirle a mi madre que no podía más, pero entonces recordé sus ojos aquel día. Cuando le entregué la carta de admisión, recordé su voz temblorosa. Álvaro, eres el orgullo de esta familia. Demuestra que puedes. Y recordé, con más fuerza aún, la carcajada del profesor Fernández. Sus palabras que me ardían en el pecho. Jamás serás médico. Apreté los dientes. No, no podía rendirme. No después de haber llegado tan lejos. Aquella noche, en vez de acostarme después del turno, me quedé en la biblioteca del hospital hasta el amanecer. Repasé anatomía, fisiología, técnicas quirúrgicas. Como un poseso, el vigilante de seguridad me encontró con la cabeza apoyada en los libros, dormido sobre las páginas abiertas. Fue el primer paso de un cambio que marcaría mi vida. Lo que no sabía era que los desafíos solo acababan de empezar. Los meses siguientes se convirtieron en un campo de batalla constante contra el agotamiento. Cada día era una lucha por mantenerme despierto en clase, por encontrar huecos para estudiar, por llegar al trabajo sin que me flaquearan las piernas. Algunos profesores empezaron a notarlo. Uno de ellos, el doctor Morales, un internista veterano, me llamó a su despacho después de un examen particularmente flojo. Sánchez, eres listo. Se te nota. Pero así no llegarás. La medicina exige entrega total. Esta carrera no es para los que tienen que ganarse el pan fregando quirófanos. Piénsatelo. Otra vez la misma idea. Esta carrera no es para pobres. Aquella frase se me clavó como un dardo. Salí del despacho tambaleándome, con la cabeza hecha un lío. ¿Qué hacía yo aquí rodeado de hijos de médicos? De chicos y chicas que no tenían que preocuparse por el alquiler o las facturas. Mientras ellos repasaban en sus casas cómodas, yo fregaba suelos. Mientras ellos asistían a prácticas con bata nueva, yo llevaba una prestada, con el nombre de otro bordado en el pecho. Una tarde lluviosa, me encontré con Clara, una compañera que había sido amable desde el primer día. Me encontró sentado en las escaleras, los codos en las rodillas, la mirada perdida. ¿Todo bien? Álvaro, no sé si voy a aguantar, le confesé. La voz ronca de cansancio. Ella me miró en silencio. Luego me pasó un termo. Café caliente. No eres el único que lucha, pero eres de los pocos que no se rinden. No te vayas ahora. Aquellas palabras me dieron una chispa de esperanza.
quizás no estaba tan solo. Así, seguí adelante, día tras día, noche tras noche, hasta que llegó el tercer año, la etapa que separaba a los que soñaban con ser médicos de los que lo serían de verdad. Las rotaciones hospitalarias comenzaron. Por primera vez, pasé de los libros a los pasillos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Allí, bajo la supervisión de cirujanos curtidos, tocamos la medicina real. Pacientes de carne y hueso, casos graves, dolor, esperanza, muerte y vida. Fue durante esas prácticas cuando el destino me volvió a cruzar con el profesor Fernández. Ahora, revestido de bata larga y autoridad, jefe de servicio de cirugía general, intocable, la primera vez que me vio en el pasillo de quirófanos, se quedó helado. Frunció el ceño. Me reconoció enseguida. ¿Qué haces tú aquí, rotación de cirugía? Doctor, respondí, manteniendo la mirada. Sonrió con desdén. ¿Sigues jugando a ser médico? Veo. Bueno, ya veremos cuánto duras. No le contesté. Pero por dentro, la rabia me hervía como lava. A partir de ese día, me propuse que ningún día en quirófano sería en vano. Cada caso, cada paciente, cada técnica, lo absorbería todo como una esponja. Me quedaba después de cada turno. Preguntaba a los adjuntos. Ayudaba en todo lo que me permitían. Poco a poco, me gané el respeto de algunos médicos. Uno de ellos, el doctor Olmedo, cirujano con fama de duro pero justo, empezó a fijarse en mí. Un día, después de una larga jornada, me llamó aparte. Sánchez, tienes manos. Y más importante, tienes cabeza. Si quieres llegar lejos, te enseñaré. Pero tendrás que aguantar. No va a ser fácil. Le miré. El corazón latiendo con fuerza. Haré lo que haga falta, doctor. Y así empezó una etapa nueva. Bajo su tutela. Aprendí más en unos meses que en los años anteriores. Cada día era un paso más cerca del sueño. Lo que no imaginaba era que muy pronto el destino me pondría a prueba de un modo que jamás habría podido prever. El otoño había llegado a Sevilla. Las hojas caían en remolinos por las avenidas mientras el hospital hervía de actividad. Era temporada alta de cirugías programadas y las urgencias no cesaban. Yo seguía con mi ritmo implacable, clases por la mañana, prácticas por la tarde, turnos de limpieza por la noche. Apenas veía la luz del sol. El café se había convertido en mi sangre. El doctor Olmedo me enseñaba cada vez más. Me dejaba asistir en operaciones menores, observar de cerca en procedimientos complejos, incluso suturar bajo su mirada de halcón. Cada vez que empuñaba el bisturí, sentía que estaba un paso más cerca de demostrarle al mundo y al profesor Fernández que se habían equivocado conmigo. Una noche de viernes, después de un turno agotador, me encontraba repasando apuntes en la sala de descanso. El zumbido del fluorescente era la única compañía. De repente, la radio del hospital soltó un aviso urgente. Aviso a todo el personal, colisión múltiple en la A49. Múltiples heridos de gravedad en camino. Preparar quirófanos y equipo de trauma. Salté de la silla. El hospital entero se sumió en un torbellino de movimientos. Camillas entrando, médicos corriendo, sangre, gritos, llantos. La adrenalina llenaba el aire como electricidad. Los quirófanos se llenaron de inmediato. Faltaban manos, faltaban cirujanos. Algunos estaban de guardia en otros centros, otros atrapados en el tráfico. Fue entonces cuando vi entrar una camilla. Rodeada de enfermeros, un hombre inconsciente, con el pecho hundido, rostro ensangrentado.
y al reconocerlo, se me heló la sangre. Era él. El profesor Fernández había sido uno de los conductores del accidente. Estaba al borde de la muerte, sin respiración espontánea, con una hemorragia interna masiva. Todo el personal se agolpaba en la puerta del quirófano. Los médicos se miraban, contando los disponibles. «Falta un cirujano», gritó una enfermera. «No tenemos quien pueda operar este caso ya». El doctor Olmedo entró, sudando. Me vio. «Sánchez, tú, ¿has estado en todas mis cirugías este mes?» «Sí, doctor». «¿Has practicado las técnicas de hemostasia que te enseñé?» «Sí, doctor». Me miró con una seriedad que me atravesó. «No hay tiempo. No podemos esperar. Si no lo operamos ya, muere. Y no hay nadie más. Te necesito en la mesa». El corazón me retumbaba en el pecho. Sentí un vértigo feroz. ¿Operar? A él. Al hombre que había dicho que yo jamás sería médico. Las palabras resonaban en mi mente como un eco. «Sigues jugando a ser médico. Jamás serás médico». Respiré hondo. Miré al profesor Fernández en la camilla. Apenas un cuerpo destrozado, sin su arrogancia, sin su soberbia. Solo un ser humano al borde del abismo. No era el momento de rencores. No era el momento de venganza. Era el momento de ser médico. Asentí. Vamos. Entramos en quirófano. Las luces se encendieron. Las mascarillas cubrieron los rostros. La sala se llenó del olor a antiséptico. Tomé el bisturí. Las manos me temblaban. Solo un instante. Luego, todo desapareció. Solo quedábamos el paciente. Y yo no sabía entonces que aquel sería el momento más crucial de toda mi vida. El monitor cardíaco emitía un pitido intermitente, lento, como un metrónomo que marcaba el tiempo que se escapaba. El equipo quirúrgico se movía rápido, pero con una tensión en el ambiente que podía cortarse con un cuchillo. Sabían que la situación era crítica. Y sabían también que quien sostenía el bisturí en ese momento era un estudiante en prácticas. Yo sentía cada poro de mi piel arder. El bisturí pesaba como plomo en mi mano. A mi lado, el doctor Olmedo me hablaba en voz baja, casi un susurro en el fragor de la sala. «Confía en lo que has aprendido. Sigue el protocolo. Yo estoy aquí». Respiré hondo. 1, 2 veces. Hice la primera incisión. La sangre brotó al instante, oscura, abundante. La herida torácica era profunda. Había costillas fracturadas, perforación pulmonar, el corazón comprimido, casi detenido. El monitor lanzó una alarma aguda, bradicardia severa. Las pulsaciones caían en picado. El sudor me corría por la frente bajo la mascarilla. Las manos resbalaban en los guantes. Un segundo de duda. Un segundo eterno. Si fallaba, lo perderíamos. De pronto, una frase resonó en mi memoria. Las decisiones en quirófano no se toman con las emociones. Se toman con la cabeza. Era Olmedo. En una de sus clases, sacudí la duda. Localicé el origen de la hemorragia. Supe que debía actuar con rapidez quirúrgica, controlar la arteria dañada, liberar el pulmón colapsado. Los movimientos salían de mí, como si los hubiera repetido 1000 veces. Aunque en realidad era la primera vez en la vida real. Los segundos volaban. El equipo me pasaba el instrumental con precisión. Cautericé, suturé, controlé el sangrado. Poco a poco, los signos vitales comenzaron a estabilizarse, pero entonces, otro pitido estridente. Fibrilación ventricular. El corazón entraba en arritmia. Los ojos de todos se clavaron en mí.
Una enfermera exclamó: «Está entrando en paro». El miedo me golpeó como un mazo. Por un instante, sentí que las fuerzas me abandonaban. Fue cuando recordé algo que había leído en un viejo manual. Una técnica poco convencional para esos casos: masaje cardíaco directo, combinado con inyección intracardíaca. Peligroso. Sí, pero era eso, o dejarlo morir. Miré a Olmedo. Él entendió sin palabras. Asintió. «Hazlo, sin perder un segundo». Abrí la cavidad torácica. El corazón, flácido, casi detenido, yacía entre mis manos enguantadas. Comencé el masaje rítmico, firme. La enfermera me pasó la jeringa. Inyecté la dosis precisa. Un latido, luego otro. El monitor soltó un pitido. Y luego otro. El ritmo se estabilizaba. El corazón latía de nuevo por unos segundos. La sala entera contuvo la respiración. Luego, un suspiro colectivo. Miré a Olmedo, que sonrió bajo la mascarilla. «Bien hecho, Sánchez». El profesor Fernández estaba fuera de peligro inmediato. La operación continuó con los procedimientos de cierre y estabilización. Mi cuerpo temblaba por dentro, pero mis manos seguían firmes. No podía permitirme fallar ahora. Cuando terminamos, tras más de 3 horas, salí del quirófano como si flotara. Mis piernas apenas me sostenían. Me quité la bata, la mascarilla, los guantes, y entonces, sentado en un banco del pasillo vacío, con el amanecer despuntando tras los ventanales del hospital, rompí a llorar, no por el cansancio, no por el miedo, sino por la certeza de que, en ese momento, por fin, había sido médico de verdad. Las primeras luces del alba se filtraban por los ventanales del hospital, tiñendo de gris las paredes. Sentado en aquel banco frío, con el cuerpo exhausto y la mente todavía atrapada en el torbellino de la noche, sentí que algo había cambiado en mí. Había cruzado una línea invisible, la que separa a los que sueñan con ser médicos de los que realmente lo son. Pero no había tiempo para reflexiones. Apenas había pasado 1 hora cuando me llamaron de nuevo. «Sánchez, el paciente se ha estabilizado, pero el equipo quiere que estés en la UCI. Han pedido que vigiles su evolución». Subí a la unidad de cuidados intensivos casi arrastrando los pies. Allí, rodeado de máquinas que emitían pitidos rítmicos, yacía el profesor Fernández, conectado a un respirador, tubos saliendo de su pecho, el rostro cubierto de vendas y moretones, vulnerable, el hombre que me había humillado ante todos, el que había sentenciado que jamás sería médico. Ahora dependía de mis cuidados para seguir vivo. Durante horas me senté a su lado, observando cada variación en los monitores, anotando en el historial, respondiendo a las consultas del personal. No había resentimiento en mis actos, solo concentración, profesionalidad. Al cabo de 2 días, Fernández comenzó a recuperar la consciencia. Primero leves movimientos, luego intentos de abrir los ojos. Estaba débil, pero estable. El 3er día por la mañana, entré a su box con el parte actualizado. Él ya respiraba por sí mismo. Sus ojos me buscaron, aún apagados por el cansancio. Y entonces, en un hilo de voz, pronunció: «Tú». Me acerqué, mirándole con respeto. «Soy Sánchez, doctor. He estado en su equipo estos días». Sus cejas se fruncieron, como si intentara encajar las piezas. Luego, la comprensión le iluminó el rostro. «El quirófano. Tú». Asentí. «Sí, estuve en la cirugía. Usted llegó en estado crítico. No había más cirujanos disponibles.
El doctor Olmedo me autorizó a intervenir. Un silencio espeso llenó el aire. Fernández me observaba con una mezcla de incredulidad y algo más. Vergüenza, admiración, al cabo de un momento. Su voz temblorosa rompió el silencio. Nunca. Pensé. ¿Qué? Le detuve con un gesto amable. Lo importante es que está usted aquí, doctor, y que se recuperará. Sus ojos se humedecieron. Se quedó sin palabras. Por primera vez en todos esos años. No había en su mirada ni soberbia ni burla. Solo humanidad. Al salir de la UCI, me crucé con el doctor Olmedo en el pasillo. Me palmeó el hombro con fuerza. Has hecho más que salvar una vida. Sánchez, has dado una lección que pocos olvidarán. Los rumores no tardaron en extenderse por el hospital. Todos hablaban del estudiante que había salvado al jefe de cirugía en una situación límite. Los adjuntos comenzaron a mirarme de otra forma. Los enfermeros me saludaban con respeto. Incluso mis propios compañeros de clase. Aquellos que antes murmuraban a mis espaldas. Ahora me buscaban para pedirme consejo. No era fama lo que buscaba. Era el reconocimiento de que, pese a todo, pertenecía allí, que había valido la pena cada noche en vela, cada lágrima escondida, cada momento de duda, pero lo que más me emocionó fue el mensaje que recibí aquella misma noche. Una carta sencilla, escrita con la caligrafía temblorosa de mi madre. Hijo, tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti. Sabemos que estás cumpliendo tu sueño. Y aunque estemos lejos, cada día rezamos por ti. Nunca dejes de luchar. La leí bajo la luz mortecina de la habitación, y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí con el corazón en paz. Había superado la prueba más dura de mi vida. Pero el camino del médico apenas comenzaba. Las semanas siguientes se deslizaron en una vorágine de guardias, prácticas y cirugías. Aquel hospital, que hasta entonces me había parecido un lugar frío y ajeno, empezó a transformarse en mi segunda casa. Los pasillos ya no eran solo corredores de linóleo y luces fluorescentes. Eran escenarios de 1000 historias de lucha, de esperanza, de vida y de muerte. Mi rutina seguía siendo implacable: clases por la mañana, quirófanos por la tarde, a veces turnos de noche. Pero algo en mí había cambiado. La duda que me había acompañado durante tanto tiempo. Aquella voz que me decía que tal vez no era suficiente. Había empezado a apagarse cada vez que me llamaban a quirófano como ayudante, cada vez que un médico me confiaba una sutura, una ligadura, o simplemente me pedía opinión sobre un caso. Sentía que daba un paso más hacia ese sueño que había parecido imposible. Incluso el profesor Fernández, tras recuperarse por completo, volvió al hospital. La primera vez que lo vi caminar por el pasillo, apoyado en una muleta, me detuve instintivamente. No sabía cómo iba a reaccionar, pero fue él quien se acercó. Sánchez dijo con voz grave: «Quiero darte las gracias». Le miré, sin saber qué decir. «Lo que hiciste, me salvaste la vida. Y más allá de eso, me diste una lección de humildad». Me tendió la mano. Dudé un segundo, pero la estreché con firmeza. En aquel apretón había más significado del que las palabras podían expresar. El rumor de aquel encuentro corrió como la pólvora por todo el hospital. Lo que había comenzado como una historia de un estudiante temerario que se había atrevido a intervenir en una cirugía crítica, ahora se consolidaba como un ejemplo de perseverancia, de coraje, de humanidad. El respeto que me mostraban no era por el éxito en una operación difícil, era por haber mantenido la ética y la profesionalidad en el momento más complicado de mi vida. Con el paso de los meses, las oportunidades empezaron a multiplicarse.
El doctor Olmedo me permitió participar en más procedimientos, incluso en cirugías de mayor complejidad. Me convertí en un rostro habitual en los quirófanos, y mientras tanto, las palabras que me habían perseguido durante tanto tiempo, jamás serás médico, se iban desvaneciendo, sustituidas por una certeza nueva, sí podía serlo, porque no era cuestión de cuna, ni de apellido, ni de dinero. Era cuestión de pasión, de esfuerzo, de no rendirse nunca. Recibí la noticia de que había superado el 3er año con nota. Me quedaban aún muchos retos. Claro, la medicina es un camino que nunca se termina de recorrer. Pero ahora caminaba con la cabeza alta, con el corazón firme, y en cada paso llevaba conmigo la memoria de aquellas noches de fatiga, de aquellos días de humillación, de cada lágrima escondida, porque todo eso me había hecho más fuerte y, sobre todo, me había enseñado que, cuando crees en ti mismo, no hay imposibles. El día que terminé mi último año de carrera, Sevilla brillaba bajo un cielo azul impecable. La ceremonia de graduación se celebraba en el Paraninfo de la universidad. Mis compañeros iban llegando uno tras otro, impecables, acompañados de familias orgullosas. Yo me presenté con el mismo traje alquilado que había usado para las entrevistas de prácticas, y con mis padres a ambos lados. Mi madre llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos relucían más que cualquier joya. Mi padre, con la corbata torpemente anudada, no dejaba de sonreír. Cuando me entregaron el diploma, miré al auditorio lleno. Allí estaba Fernández, en la primera fila. Nuestros ojos se cruzaron. Él asintió con respeto. Aquello, para mí, fue más valioso que cualquier medalla. Tras la ceremonia, volví a casa con mis padres. Celebramos con una cena modesta, pero llena de amor, entre brindis de vino barato y risas. Mi madre me tomó de la mano. Siempre supe que lo lograrías. Hijo, las palabras me atravesaron el alma, porque aunque yo había sido quien había sostenido el bisturí, quien había pasado noches en vela, quien había luchado contra el cansancio y la desesperanza, sin ellos, sin su fe ciega en mí, no habría llegado tan lejos. Pronto comenzaron los preparativos para el examen MIR, la prueba que decidiría mi futuro como médico residente. Me sumergí en los libros de nuevo, con la misma disciplina que me había llevado hasta allí. Los días eran largos, las noches eternas, pero esta vez no había duda, ni miedo, solo determinación. Cuando salieron los resultados, no me lo podía creer. Había conseguido plaza en el Hospital Virgen del Rocío, en cirugía general, el mismo hospital donde había vivido tantas luchas, donde me había formado, donde había aprendido que la medicina no es solo ciencia, es pasión, es humanidad, es entrega. Mi primer día como residente fue inolvidable. Me asignaron al equipo de cirugía del doctor Olmedo. Al llegar al quirófano, me encontré con un grupo de jóvenes médicos, algunos nerviosos, otros entusiasmados. Entre ellos, me sentía como en casa. El doctor Olmedo me dio la bienvenida con una sonrisa. Bienvenido, Sánchez. Ahora empieza lo bueno. En el hospital, muchos ya me conocían. Las enfermeras me saludaban con familiaridad. Los adjuntos me trataban como a uno más. Y lo más sorprendente, el propio profesor Fernández me invitó a participar en su equipo en varias ocasiones. Cada día en el quirófano, cada guardia en urgencias, cada paciente, me recordaban por qué había luchado tanto y por qué nunca dejaría de aprender, porque en medicina, como en la vida, el verdadero enemigo no es la dificultad, ni la fatiga, ni la duda. Es rendirse, y eso
Yo nunca lo haría. El tiempo empezó a correr de otra manera. Las guardias interminables, las madrugadas en quirófano, las urgencias que no daban tregua. Todo formaba parte ahora de mi rutina. Y sin embargo, cada jornada traía consigo un nuevo aprendizaje, un nuevo desafío. En mi segundo año de residencia, el doctor Olmedo comenzó a confiarme más responsabilidades. Cada vez más a menudo me dejaba tomar el control en procedimientos complejos, siempre bajo su atenta supervisión. No era fácil. La presión era brutal. Cada decisión pesaba como una losa. Pero con cada cirugía completada, mi confianza crecía. Una tarde especialmente intensa, después de un turno de 24 horas, me encontraba en la cafetería del hospital. Los párpados me pesaban. En la mesa de al lado, un par de internos de primer año hablaban en voz baja. ¿Has oído la historia del estudiante que salvó al jefe de cirugía, el tal Sánchez? Claro, todo el mundo la conoce. No pude evitar sonreír. No por vanidad, sino porque, en el fondo, aquella historia ya no era solo mía. Se había convertido en algo más grande, en un ejemplo para otros que, como yo, venían de abajo. Poco después, me llegó una propuesta inesperada. El hospital organizaba unas jornadas sobre medicina y superación personal, y me invitaron a dar una charla. Yo, que durante años había sido el invisible, el que fregaba quirófanos por las noches, iba ahora a compartir mi experiencia con estudiantes y médicos. Acepté con cierto vértigo, y cuando llegó el día, me encontré en un auditorio lleno de caras expectantes. Al subir al estrado, respiré hondo y conté mi historia, sin adornos, sin héroes, solo la verdad, la lucha diaria, el cansancio, las dudas, las lágrimas escondidas. Al terminar, el aplauso fue cálido, sincero, y mientras bajaba del escenario, varios estudiantes se me acercaron. Gracias, doctor. Ahora sabemos que sí se puede. Aquello me conmovió más que cualquier reconocimiento académico, porque si mi historia podía encender una chispa en otros, todo habría valido la pena. Con los años, seguí avanzando. Terminé la residencia con honores. Me ofrecieron un puesto fijo en el mismo hospital, y poco a poco me convertí en cirujano titular, especializado en trauma y cirugía torácica. Hoy, cuando entro en quirófano y me coloco la bata, no puedo evitar recordar aquel día en el instituto. La risa del profesor, las miradas de burla. Jamás serás médico, decían. Y sin embargo, aquí estoy, porque no importa cuántas veces te digan que no eres suficiente. No importa de dónde vengas, ni cuántos obstáculos encuentres en el camino. Lo que importa es no rendirse, seguir adelante. Siempre. Si esta historia ha tocado alguna fibra en ti, si alguna vez te han dicho que no puedes, no les creas. Cree en ti. Pelea por tu sueño. Y si te ha inspirado, te invito a que me dejes un me gusta, que te suscribas y compartas esta historia, para que llegue a otros que también necesitan saber que sí se puede.